Abrimos consultorio en buenas manos. Hoy vamos a hablar de la salud mental de todos los canarios y recogiendo titulares como el que van a ver, en el que se asegura que 1 de cada 4 canarios tendrá algún trastorno mental en su vida, José. Y una de esas enfermedades mentales es la esquizofrenia y hay un estudio que dice que hay más de 20.000 canarios que padecen esa enfermedad. Nosotros en casa, a todos los que quieran preguntar, tanto familiares como personas que padezcan algún problema de salud mental, ya saben que tenemos a nuestros expertos, lo pueden hacer mandándonos un WhatsApp a través de nuestro número 683-288-688. Bueno, muchas personas deben enfrentarse además a la estigmatización, a que se les denomine de forma peyorativa locos. Hoy lo vamos a abordar, como decías, con 2 especialistas. Vamos a hablar de la esquizofrenia, de la bipolaridad. Eduardo Vera, muy buenas tardes, psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Y José Cabrera, psicólogo. Bienvenidos a los dos. Gracias. Inquietante ese titular. 1 de cada 4 canarios podría sufrir algún trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Qué tipo de trastornos estamos hablando? De todo tipo. Yo, tema de trastornos afectivos sobre todo, trastornos adaptativos ahora con el tema del COVID sobre todo. Pero bueno, los episodios psicóticos, la esquizofrenia y los trastornos delirantes también son frecuentes en Canarias, es lo que llama todavía más la atención en la población. Si les parece, vamos con una primera pregunta, ya van llegando, una pregunta de vídeo, muy atento. Mi pregunta es, ¿los problemas de salud mental tienen que ver con la genética? ¿Se heredan? ¿Se hereda? Hay trastornos de salud mental que sí se heredan. Los psicóticos generalmente tienen un componente hereditario que condiciona un poco su aparición, pero depende también mucho del estrés, que es una especie de círculo vicioso también, porque el estigma social genera un estrés que facilita mayor número de episodios. Algunas depresiones, pero en general también hay trastornos de índole psicológica que son más del día a día, del estrés habitual y de la lucha con factores de estrés que tenemos cada uno en nuestra vida o episodios vitales como fallecimientos familiares. Hay un componente genético detrás de todos algunos de estos trastornos. Los vamos a analizar en mesa, pero como siempre, nosotros no solo nos quedamos con la cifra, queremos conocer los testimonios, personas que están o que padecen algún tipo de trastorno aquí en Canarias. José. Vamos a conocer, por ejemplo, a José Luis Herrera, tiene 49 años, tiene trastorno de personalidad, además trastorno ansioso depresivo y esquizofrenia afectiva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarnos, por invitarme. Bueno, antes que nada quisiera saber, porque creo que hubo antes una intervención de 2 miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hablaron de 2 casos conectando la violencia con los trastornos mentales. ¿Esto fue así? ¿Pasó antes? Para corroborar, quisiera, bueno, pues, buenas tardes, quisiera ante todo pues decir que la violencia no, de ninguna manera está vinculada con los trastornos mentales y entonces, bueno... Si te parece lo que hacemos, lo abordamos más tarde. Sí. Primero conocemos tu historia y la abordamos tranquilamente más tarde. Pero es que creo que es importante... porque si vamos a intentar quitar el estigma social, vamos a empezar por esta parte, porque creo que es importantísimo que se desvincule absolutamente la violencia con los trastornos mentales. Esto no es así, esto no hay ninguna prueba que sea así, que genere, que se diga que nosotros somos personas más violentas. Me imagino que estás cansado que se estigmaticen las personas es la lucha constante, con enfermedades la lucha mentales. Constante de nuestro colectivo de personas y estamos hartas, absolutamente hartas de que se vincule la violencia con nuestros problemas. Por eso, si te parece, aclarado queda, vamos a conocer tu historia, conocer lo que pasa cada persona que padece una enfermedad mental y a partir de ahí, si quieres, lo recalcamos de nuevo. Vale. ¿Cuándo se te diagnosticó la enfermedad? Bueno, se me diagnostica en 2020. Se me diagnostica en 2020, pero como estaba diciendo el compañero Eduardo, lo mío viene más bien por factores psicosociales. Bueno, yo he padecido una serie de factores psicosociales dentro de mi infancia que a los 11 años ya me generan pues, escuchar voces, y voces que son pues, unas voces de manera que te envían unos mensajes que no son de buen gusto, ¿no? 38 años escuchando voces, ¿verdad? Sí.
Y 365 días al año, 24 horas al día. ¿Y eso cómo se vive? Pues genera mucho sufrimiento, sobre todo cuando vives en la ignorancia de que no sabes lo que te pasa, de que crees que eres la única persona que te pasa esto. Y entonces, bueno, hasta que no llegas y si tienes la suerte de que puedas llegar a algún tipo de información sobre que no eres la única persona, porque yo obviamente ahora no soy la misma persona que cuando tenía... Claro, José Luis, pero cuando empiezas a notar esos síntomas, eras un chico muy jovencito. Decías que te hablaba un enanito verde. Exacto. Y te decía cosas malas. ¿Qué cosas malas llegabas a escuchar? Pues cosas como eres una basura, no sirves para nada, acaba con tu vida, tírate delante de una guagua, este tipo de mensajes así. ¿Y eres consciente de la realidad en esos momentos? A veces no, claro. A veces es tanto ya... Yo siempre lo he comparado, ¿no? Bueno, cuando ya he estado un poquito más informado sobre esto, que cuando entras en la rueda, pues por ejemplo, de tener pensamientos de ideación suicida o de autolesionarte, es como si fuese el cuentarevoluciones un coche, que te marca cuando estás subido de vueltas y ya empieza a peligrar el motor, te marca la zona roja. Pues ya ese cuenta vueltas, digamos que pasa de esa zona roja y vuelve a dar la vuelta y da la vida te ha cambiado completamente, me imagino. Ahora sí, ahora estoy en un momento estable, en un momento bueno, pero hace 2 años apenas salí de un ingreso y de un intento de quitarme la vida. Madre mía. Eso es, bueno, pues llegar a ese... Hablabas antes de la sociedad, hablabas del que estaba muy estigmatizado. ¿Tú consideras que hoy en día los problemas, las personas que tienen enfermedades de salud mental todavía no son aceptadas por la sociedad? No, obviamente no. Y nosotros necesitamos que los medios de comunicación visibilicen siempre de manera positiva y que se hable de cosas como que son pandemias silenciadas que generan problemas de salud mental, porque la mayor expresión del sufrimiento psíquico es querer quitarte la vida, porque es que ya no ves otra solución. Y eso no es ni de valientes, ni de cobardes, ni nada de esto. Es simplemente la mayor expresión de sufrimiento que hay. José Luis, estás con una medicación, me imagino. ¿Cuántas pastillas tomas al día? Unas 8. 8 pastillas al día. ¿Y eso te mantiene? Sí. Me gustaría quitármelas, pero la última vez que estuve ingresado fue porque me quité el antipsicótico, porque estaba al borde de un colapso hepático y tenía que elegir entre mi hígado o mi salud mental. Así me lo dijo mi querida psiquiatra, que o escogía entre mi salud mental o mi salud psíquica, y que si yo escogía mi salud física, pues ella me daba el alta. Y así hizo. Me imagino que una persona con una enfermedad de salud mental se tiene que sentir muy vulnerable, ¿no? Te sientes fuera de contexto, te sientes fuera de la sociedad. O sea, las personas que tenemos problemas de salud mental dentro del ámbito de la discapacidad somos la cenicienta. O sea, dentro de toda la discapacidad, que es un colectivo vulnerable. ¿Se tiene o se llega a tener miedo de uno mismo? Miedo de uno mismo, yo por lo menos lo que he tenido... Perdón, me estoy tocando y a lo mejor estoy haciendo ruido con el micrófono. No hay problema. Yo lo que he tenido es miedo de no saber vivir, de no sentirme útil, porque sentirse útil es básico para cualquier ser humano y eso no lo consiguen todas las personas. Y estamos en una sociedad súper competitiva donde desde pequeños se nos está intentando que seamos los mejores estudiantes, los más guapos. Hablando de eso, hablando de etiquetas, porque al final en la sociedad nos etiquetan prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Vamos a conocer a Emilio, él padece esquizofrenia, pero sin embargo no le gusta nombrar la enfermedad ni que se le pongan ningún tipo de cortapisas en ese sentido. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, decía que la palabra esquizofrenia no te gusta. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción. A mí me gustaría dar un mensaje de esperanza e ilusión a esos compañeros y compañeras que están pasando un sufrimiento psicosocial y a sus familiares, y al mismo tiempo que sirva de reflexión a esos profesionales paternalistas que analizan o etiquetan a la persona por sus síntomas, no por las causas que genera el tema de la salud mental, la problemática de salud mental. El tema de las creencias, el tema de un desenlace amoroso, el tema de un duelo, el tema de un conflicto, el tener una infancia muy conflictiva, etcétera, son causas para que la persona pues padezca un problema de salud mental, ¿no? Entonces, en base a eso, la palabra esquizofrenia, ha habido congresos a nivel de profesionales que se cuestionan seguir llamando esa palabra fea y estigmatizadora, ¿no? En Japón, en concreto, emplean la palabra trastorno de integración. Entonces... Queda aclarado, queda súper aclarado lo que tu argumento, lo que acabas de decir. Obviamente hay algo entre los dos que lo llevan suyo y se les ve que no les gusta el estigma que padecen las personas que tienen salud mental. Y aquí estamos para eso. Ojo, estamos aquí para desterrar esos estigmas, esos tópicos. Y de verdad te digo, al final uno pues tiene que sentirse también un poco pues vulnerable ante situaciones que la sociedad no comprende, porque yo no sé si a Liliana le pasa exactamente igual. Tú tienes trastorno del límite de la personalidad y esquizofrenia y llevas casi 20 años diagnosticada. Más de 20 años ya. Más de 20 años. ¿Cómo lo llevas? Porque aquí vemos que tienen muchos puntos en común. Tengo mis días, ¿no? Hay veces que simplemente no me quiero levantar de la cama. No quiero. Y simplemente y me obligan a levantarme. Todo lo que antes me gustaba ahora me da igual. ¿Sabes? Me encantaba pintar, me encantaba dibujar, esculpir, hacer cosas. Ahora las odio. Hablamos del trastorno límite de la personalidad. Sí. ¿Qué significa? Bueno, el significado puede que te lo puedan decir mejor los profesionales. Yo lo único que te puedo decir es lo que a mí me hace sentir. ¿O qué te hace sentir, mejor dicho? Y a mí me hace sentir que soy una mierda. Así de claro. O sea, incluso me fui a sacar el carnet de conducir. Fui al médico porque me dijeron que tenía que llevar un seguimiento médico. Y al poner en el papel lo que tenía, me dijo que no. Porque era una conductora temeraria. ¿Te sientes limitada? Sí, pero en todos los aspectos. No puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada. No me puedo ver en un sitio con mucha gente, porque me entran estados de pánico. ¿Estás tomando medicación? Sí, pero me quité los antipsicóticos, porque se me paró el riñón. ¿Y eso cómo te afecta? Bueno, al principio mal, porque todo medicamento, si lo dejas de golpe, no lo puedes dejar de golpe nunca, porque te crea una serie de acontecimientos que parece que te vas a morir. Pues claro, dejas el antipsicótico por temas de riñón, Sí. pero ¿cómo te afecta tu estabilidad mental? Pues bastante mal. Al igual que él, también he escuchado voces. Lo que pasa es que yo tengo fobia a los payasos, desde muy chiquitita. Y claro, mi mente creaba situaciones donde yo veía payasos por todas partes. Entonces yo me encerré en mi habitación y estuve 2 años encerrada en una habitación, no salía. 2 años de desgaste emocional, me imagino. Sí, mucho desgaste, sí. Porque en un día solo puedo llegar a sentir miles de emociones diferentes. Tristeza, odio, rabia, muchas cosas así. Y en esos 2 años que te pasaste encerrada, ¿podías ver a alguien? ¿Podías hablar con alguien? ¿Expresarle lo que sentías? No. Mi familia ni siquiera sabía lo que tenía. ¿Qué se le pasa a una persona cuando lleva
2 años encerrada en 4 paredes. Abrir la ventana y tirarte. Bueno, mujer, En ese momento. Ahora yo me siento estable en un sentido, en otros no. Porque se me pasan por la cabeza muchas ideas. No soy peligrosa, ¿vale? Pero sí se me pasan situaciones por la cabeza de cómo puedo coger a esta persona, hacerle esto, lo otro, dónde la entierro, dónde... ¿pero no esas sé, ideas una las movida. llegas a controlar? Sí, la llevo a controlar. La llevo a controlar. Pero te perturban, por otro lado. Me perturba mucho, sobre todo a la hora de dormir. Porque son muchos pensamientos juntos, hablando, pam, 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 muchas voces, mucho. Y no me dejan dormir muchas veces ni duermo. Ideas perturbadoras que tú decías, Perturbadoras, ¿no? me Yo no soy persigue por todas ideas partes. perturbadoras, pero que se quedan ahí. Dices Se que no quedan eres- ahí dices porque que no yo- eres peligrosa, pero tampoco uno con ese tipo de enfermedad, una enfermedad mental, no puede sentirse culpable por No. los síntomas que tenga. No. Y te lo digo en serio, no debes sentirte culpable. No. Y además me alegro que hayas salido de esa habitación y que te muestres como eres de cara al exterior. En el caso de Alejandro, pues la bipolaridad le ha dado para mucho, hasta para escribir un libro. Bueno, tanto como dar para mucho, también me ha quitado mucho. Sí, por supuesto, pero ¿qué te ha dado, digo, hasta para escribir un libro? Yo soy de eso, ¿sabes? La frase esa que es como un dicho que ya no se sabe quién lo dijo por primera vez, que sea lo que sea, hazlo lo mejor que puedas. Diciendo, yo con 17 años era fregaplatos en el sur de Inglaterra y lo hice lo mejor que pude. Y hice muchos amigos y la experiencia me valió mucho. Pues cuando tuve la mala suerte de desencadenarme esta enfermedad, esta grave enfermedad, y tener la suerte también de hallar de dónde aprender de ella, pues digo, pues voy a ser el mejor enfermo de trastorno bipolar que pueda. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el trastorno bipolar? Trastorno bipolar es un trastorno de estado de ánimo, que lo estaban nombrando antes los compañeros profesionales, en el que lo de la bipolaridad, los dos polos, se refiere a que la persona sufre las depresiones más severas que hay en psiquiatría prácticamente, y también el polo opuesto, que es un poco más difícil de entender, que es la manía, que no es la euforia, es la manía, es el rollo descontrolado, es como, yo digo que cuando estás en manía eres como un coche que no tiene frenos. Decías que cuando te decía que te ha dado hasta para escribir un libro, me decías que también te ha quitado muchas cosas. ¿Qué cosas te ha quitado? Muchísimo. A ver, ten en cuenta que a mí la enfermedad me surgió justo al año, a los 6 meses de terminar mis estudios universitarios. Y claro, si hay una fase en la que en la vida de una persona tienes ilusiones, planes, lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar y demás, es cuando estás terminando tus estudios superiores, ¿no? Bueno, tus estudios superiores, tus estudios en general. Y claro, pues todo eso se me truncó, como diciendo, se deshizo como un castillo de naipes y tuve que verme en el vacío y decir, primero, los primeros años que, pues bueno, sintomatología, sin saber lo que tienes, llegar al diagnóstico y demás, y después buscar un nuevo camino. ¿Sientes que tienes que ocultar de alguna manera tu enfermedad para poder tener una vida laboral estable? El tema de ocultar las enfermedades mentales, primero, o sea, el tema de la vida laboral o demás, si estamos hablando también de la agresividad y la violencia, yo estoy un poco harto de que crean que está el enfermo mental que trabaja y el enfermo mental que no trabaja. Yo no creo en eso. Yo creo en la calidad de vida. Yo creo que hay personas que tienen enfermedad mental y que han conseguido tener una cierta calidad de vida, y hay personas que a lo mejor están trabajando de sol a sol, o que no trabajan, o trabajan o no trabajan, tienen pareja o no tienen pareja, y que son muy desgraciados en su calidad de vida. Entonces ese camino que me forjé nuevo es decir, pues yo quiero tener la mejor calidad de vida y también darle la mejor calidad de vida que pueda a la gente que me rodea, a mi familia y a mis seres queridos. Hablando de eso, de la familia, porque hemos hablado de ustedes, de sus personas, le hemos puesto cara, pero también hay una familia detrás. ¿Cómo lo lleva tu familia? Mi familia al principio estuvo muy perdida. Tuvimos eso de tener la suerte, toparon mi familia, ni siquiera yo, sino ellos, con un psiquiatra muy bueno de aquí de Canarias,
digamos que era como muy cercano, muy de poder hablar tanto con el paciente como las familias y explicarte, aunque sea una cosa muy compleja de entender, pero conseguía, como quien dice, en 5 minutitos sentado con el padre, la madre del afectado, explicarle un poco. También conseguí encontrar un psicólogo clínico especializado en enfermedades mentales que nunca le podremos pagar lo que hizo por nosotros. O sea, una persona que tú estás enfermo al otro lado del país y que llama literalmente a ti y a tu familia todos los días a tu teléfono personal para ver cómo vas, si has cambiado de opinión en algo, si esas ideas delirantes que tienes han cambiado, siguen, han disminuido, estás tomando algo de medicación, pues como diciendo, pues tuve esas suertes y yo un poco en ese camino que me he forjado he querido un poco devolver el favor. Hablabas de eso, que uno a veces se siente perdido. Se explica muy bien, por cierto, ¿eh? Ojo, se explica muy bien, pero me lo están poniendo muy fácil. Me tiene anonadada, me tiene. Hablaban de que, bueno, uno se siente perdido en un momento determinado y es el caso también de Marina. Marina es madre de una persona, que ha padecido y que padece esquizofrenia, ¿verdad? Buenas tardes, Marina. Bipolaridad, perdón. Buenas tardes, sí, bipolaridad. Perdón, es que tuve un problema que se acumularon tantas cosas hoy que si les cuento es para... Entonces tengo que estar en un sitio público. Bueno, vamos a intentar sintetizarlo si te parece. Venga. Bueno, me imagino que cuando a tu hijo le detectan esa enfermedad, a partir de ahí te entra un mar de dudas, ¿no? Bueno, más que un mar de dudas empieza todo un abismo, porque la vida... Como bien dice a este chico Alejandro, perdón lo de chico, Alejandro tiene razón, la familia lo pasamos muy mal, ustedes también, o sea, supongo que es lo más que lo pasan mal aún que nosotros, pero también nosotros, un hijo es que es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Entonces tú piensas, ¿qué puedo ayudarlo? Lo ves mal, ves que sufres, ¿qué pasa? Y por ejemplo el nuestro también con 18 años, lo detectaron, o sea, el debut lo tuvo con 18 años. Es muy duro porque lo que dice Alejandro, le rompió todo. Claro, o sea, pero Marina, decías en la entrevista previa que al principio no sabías qué hacer, ni a quién acudir y sobre todo el miedo te invadía. Te quedas paralizado de entrada, o sea, esto es empezar a no sabes ni cómo, porque dices, bueno, aquí hay que hacer algo. Al final un psiquiatra conocido nos dijo, mira, pues igual un centro, porque de entrada no sabíamos lo que era. El problema primer problema, conseguir un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? No lo sabes. Al no saberlo, tienes que buscar cuál es, porque una vez sabiendo el diagnóstico, tenemos ya medio camino andado. Claro. Porque es muy importante. Entonces, mi hijo no se sabía, no sabíamos que teníamos antecedentes, esto no suele estar en primera generación, y claro, dice, yo no sabía de familiares que lo tuvieran, digo, pues es más problema. Entonces, nosotros nos tiramos a Barcelona, porque me dijeron un centro, porque en realidad él lo que decía era que bueno, se estaba hundido moralmente, o sea, tenía una depresión muy grande.